Señor nos bendiga en esta tarde. Gracias al Señor por este momento que podemos estar juntos aquí para bendecirle, adorarle, darle las gracias porque el Señor es bueno. Amén. Amén. Sabemos que el Señor es bueno y aunque nosotros no lo reconozcamos, el Señor es bueno, ¿cierto? Seamos todos bienvenidos en este momento a la casa del Señor y démosle gracias al Señor porque Él es bueno. Y el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, el capítulo 4, nos exhorta a que nos gocemos en el Señor. Filipenses 4:4, la palabra del Señor dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué pasa si hacemos todo esto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto estudiábamos ayer con las hermanas en la reunión de mujeres y podemos nosotros saber que no tenemos por qué angustiarnos, afanarnos, porque el Señor está a nuestro lado, el Señor está cerca. Y como nos dice el apóstol Pablo y nos exhorta a todos, regocijémonos en el Señor en esta tarde. Es el tiempo para bendecirle al Señor, cantarle, adorarle, darle gracias porque su fiel amor dura para siempre. Amén. Amén. Les invito a que juntos nos pongamos de pie y podamos con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestro corazón darle toda la gloria al Señor que se lo merece. Sabemos que el Señor está aquí y por eso le alabamos. Este canto dice: aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás aquí, que Él está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Gloria al Señor. Cantemos juntos al Señor estos cantos y démosle gracias porque Él es bueno. Gloria al Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás en este lugar. Estamos todos reunidos aquí, Señor, para darte a ti la gloria, el honor, la alabanza, la adoración y agradecerte, Señor, porque como has prometido, tú estás en medio nuestro. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor, que estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos
Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Señor, y te damos la bienvenida a este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con todo nuestro corazón gozoso, agradecido, Señor, tal y como estamos, venimos a rendirte a ti, Señor, esta celebración, estos cantos, Señor, recordando en este día, Señor, que tú eres nuestro mejor papá, el mejor papá del mundo, el papá fiel, amoroso, misericordioso, que nunca, Señor, nos deja, que siempre está con nosotros como lo ha prometido. Gracias, Señor, por este momento lindo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Le damos gracias al Señor, dice el siguiente canto: gracias por amarme de verdad. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar, como dice Juan 3:16, de tal manera nos amó el Señor que dio a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos, todos los que creemos en Él. Amén. Le damos gracias porque Él es bueno. Con todo su corazón agradecido, dígale: Señor, gracias. Gracias por amarme de verdad, Señor. Cuando recuerdo el momento que estabas en la cruz y al verte ahí azotado me inunda una gratitud y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias, Señor. Cuando nadie me amaba, tú me aceptaste así.
no te importó mi vivir y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñaste el amor y tu verdad me abrazó, y ahora sé que mi vida es nueva. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese amor que cambió nuestras vidas. Te alabamos, Jesús. Gracias al Señor. Él nos llama para que vengamos delante de su presencia y estemos a cuentas con Él. Gracias por su amor. ¿Quién como el Señor? Como decía el canto, gracias por amarme. ¿Quién como ese Señor que nos ama? Como ese Señor que creó todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que existe. Amén. A Él le cantamos en esta hora. ¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre. ¿Quién como el Señor? Todos. No hay nadie, nadie como el Señor. Aleluya. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alabémosle. Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer. Exaltemos el nombre del Rey. Y todos unidos cantamos al Señor. Unidos, démosle gloria, todos 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 unidos, démosle gloria.
eres el Dios de Israel. A ti te alabamos y te damos toda la gloria, Señor. Solo tú te mereces, Jesús, toda la gloria, todo el honor. Tú creaste todo esto, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Digno eres tú de gloria, desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Y quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, al Señor Todopoderoso, la única razón de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Él es el Señor Todopoderoso, grande y fuerte. Te alabamos, Jesús. Te cantamos a nuestro Señor Todopoderoso. Gloria a tu nombre, Jesús. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré, te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gloria al Señor. Él es el Señor Todopoderoso. Te alabamos a ti, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré, te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor. Precioso eres tú, Jesús, todopoderoso, grande, fuerte, invencible. No hay nadie como tú,
invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, Señor, eres todopoderoso. Te bendecimos a ti, Dios todopoderoso, grande, fuerte, nuestro papá, nuestro mejor Dios, nuestro Señor, el único Dios. Amén. Amén, que su nombre siempre sea alabado. Amén. ¿Y cuál es ese nombre que sobre todo nombre? Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, nuestro Salvador. Y a ti te alabamos, Señor. Por amor a nosotros vino aquí, a este lugar. Él nació de una virgen, fue llamado Emmanuel, cumplió las profecías, él creció con poder, él sanó a los enfermos, venció la tentación, levantó a los caídos, la verdad enseñó. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él es Jesús, él es mi Salvador. Gloria a Dios. Él sufrió los dolores y en la cruz padeció, sin pecado fue hallado, se entregó por amor. Él murió en el Calvario y todo enmudeció, el Cordero perfecto, el velo se rasgó. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él es Jesús, él es mi Salvador. Así es, nuestro Salvador. Termina la historia con dolor y aflicción, porque al tercer día, ¿Qué pasó? Jesús resucitó. Y cantamos. A la muerte venció y la vida eterna nos la dio por amor. El niño del pesebre a la muerte venció y la vida eterna nos la dio por amor. Él es Jesús, es el Hijo de Dios. Él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios. Él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios. Él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios. Él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios. Él es Jesús, él es mi Salvador. Él es Jesús, él es el Hijo de Dios. Él es Jesús, él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador todopoderoso, grande, fuerte, digno de alabanza. Tú eres nuestro Salvador, Jesús, aleluya. Te alabamos a ti. Grande eres, Señor, por tu gran amor con que tú nos amaste. Nosotros, Señor, somos salvos, somos libres, somos perdonados por tu gran bondad y misericordia, Señor. Porque dice tu palabra, querido Dios, que con amor eterno tú nos has amado. Por tanto, Señor, nos prolongas tu misericordia de día en día, Señor. Gracias te damos por ese fiel amor tuyo. Bendito es el Señor. Le alabamos porque Él es bueno, porque Él se merece toda la gloria a nuestro Señor.
Le rendimos al Señor nuestro corazón, porque Él es bueno. Gracias, Señor. Rendimos nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestra mente delante de ti. Al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea todo. Oh, gloriosa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, te entrego mi ser. Sí, Señor, entregamos nuestro corazón a ti, Jesús. Grande amor, te entrego mi ser, me rindo.
entregamos, Señor, todo nuestro ser a ti, merecedor de alabanza. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar abrazando nuestro corazón, Señor. Podemos sentir tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque nos visitas, nos amas, Señor, nos cuidas, renuevas nuestras fuerzas, Señor. Recibe tú todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, papá. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, le damos muchas gracias a Nancy. Sí, por este tiempo de alabanza en el que hemos podido poner delante de nosotros por medio de cantos todos los sentimientos que sentimos y todo lo agradecido que estamos al Señor. Ahora los dos chicos de Nancy irán con ella a las clases. Bueno, nosotros nos quedaremos acá para reflexionar un poco en la palabra de Dios. Y para este día yo he decidido traer cuatro mensajes o 4 versículos que nos ilustran justamente 4 no digas que debemos evitar en nuestras vidas. 4 no digas que pueden hacer que nuestra vida en el Señor sea diferente, sea más próspera. 4 no digas que pueden sacarnos de los momentos de depresión o pueden evitar que caigamos en ellos. Y como bien digo, todo esto está en la palabra. Y eso nos demuestra cuán eficiente puede ser la palabra en nuestras vidas si asumimos y vamos a ella como una fuente de agua viva, como una fuente de esperanza, de búsqueda de la sabiduría. Así que yo les invito primero que tengamos una oración en esta tarde para entonces entrar en esta reflexión vespertina de domingo. Oremos. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído, que este es un tiempo que siga siendo de bendición, Señor, en el que podamos aprender de tu palabra, en el que podamos mirarnos hacia adentro y identificar todos aquellos agujeros estructurales que debemos reconstruir y que tu palabra constituya buen cemento espiritual para poder cerrar y coger todos esos agujeros y crecer en ti, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo, que seas tú quien hable, Señor, y que tomes el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien decía al principio, nosotros tenemos que intentar tener siempre el control de lo que decimos y de cómo nos proyectamos, aun cuando no siempre vamos a poder ser optimistas y no siempre vamos a poder ser capaces de decir cosas positivas, porque a veces no tenemos el ánimo, porque no somos personas, y aunque ese tiene que ser nuestro objetivo, no siempre lo logramos. Pero bueno, es cierto que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos proyectamos y en las cosas negativas que decimos, porque la Biblia nos enseña que muchas de esas cosas no tendríamos por qué decirlas, porque como cristianos siempre encontramos justamente una palabra en la Escritura que completamente nos desmiente, nos demuestra que no tenemos necesidad de decir algo negativo, porque la Biblia nos dice todo lo contrario. Y el primer no digas que yo quisiera compartir con ustedes y que tenemos que intentar evitar en nuestras vidas es el no puedo. A veces estamos completamente sobrecargados espiritualmente y llevamos mucho tiempo en algo
intentando lograr un sueño, intentando lograr una determinada cosa, y no nos da, no nos sale. Y llega la depresión, y llega la ansiedad, y llega la angustia. Muchas veces esa palabrita nos viene a la mente: ya no puedo más, ya estoy cansado, ya no puedo hacerlo más. Y eso es lo primero que viene una mente cansada, agotada, y es natural. Pero en la Biblia encontramos una palabra que nos dice que eso es uno de los no digas que debemos evitar. ¿Por qué? Porque como dice en Filipenses 4:13, en Cristo todo lo podemos. Y vamos a leer de nuevo esos dos versículos, sobre todo empezando en el versículo 12 y el 13 de Filipenses. Decía Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué escogí el versículo 12? Porque el versículo 12 es un alegato a que en cualquier circunstancia uno todo lo puede en Cristo. Pablo no hacía referencia solamente a las circunstancias de bienestar. Justamente dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, en ese versículo 12 él habla del espectro posibles de estados en los que uno puede estar. Y Pablo interesantemente nos dice que uno puede aprender y uno puede sacar y vivir en cualquier circunstancia si está arraigado y está confiado en el Señor Jesucristo. Porque en el Señor Jesucristo todo lo podemos. No descuidar eso. En el espectro posible de circunstancias, vivir humildemente o tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Así que nosotros debemos aprender a quitarnos esa palabra de nuestras vidas. Cada una de las cosas que estamos emprendiendo o cada una de las metas que nos estamos proponiendo deben estar de alguna forma cimentadas por la palabra y por la certeza absoluta de que en Jesucristo todos lo podemos, que no hay ninguna limitante, que no hay ninguna limitación, que de acuerdo a su voluntad podemos alcanzar los deseos de nuestros corazones. Y eso es importante porque es en Jesucristo en el que podemos las cosas. Por tanto, la palabra aquí vuelve a ser recurrente en recordarnos de forma implícita que es en la voluntad de Dios que en que podemos las cosas. Y nosotros tenemos que entonces aprender a vivir en esa voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios sea decirnos que sí o cuando la voluntad de Dios sea decirnos que no. Cuando la voluntad de Dios sea decirnos que sí es fácil, porque vamos a estar muy contentos. Pero cuando la voluntad de Dios sea decirnos que no, no va a ser fácil. Y nuestra tarea ahí va a ser aceptar la voluntad de Dios, de pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé fuerza para no rebelarnos, para caminar confiando de que Él no tiene un propósito. Hay que aprender a vivir el no del Señor, confiando en que tiene un propósito en el que vamos a poder decir, como dijo Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguramente, muchos de los momentos difíciles, muchos de los momentos difíciles que Pablo en su vida vivió, que fueron momentos de angustia, momentos como por ejemplo el naufragio, la cárcel en Filipos, fueron obviamente parte de la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Y Pablo no se ofuscó con el Señor cuando era la voluntad de Dios vivir en menos abundancia, en humildad, en pobreza, o cuando fue el momento de vivir en la cárcel o durante el naufragio. Pablo aprendió
a vivirlo porque él sabía que podía salir de todos los momentos gracias únicamente a que Dios era el que tenía el poder. Porque todo lo podía él en Cristo y eso lo fortalecía. Entonces ahí tenemos una de nuestras principales motivaciones y tareas que mejorar nuestras vidas. Aprender a vivir con el no, porque el no del Señor se convierte a la larga en un paraíso de bendiciones. Y lo entendemos entonces. En el no es importante estar más claro que nunca de eso, de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando las cosas no nos están saliendo como querramos, porque la voluntad de Dios no es esa. Hay que recordar ahí que sí podemos pasar ese momento, sí podemos esperar, sí podemos tener paciencia y sí podemos alcanzar lo que Dios quiere si esperamos con tranquilidad. Porque en su voluntad todo lo podemos. Así que siempre y cuando puedas quitar de tu mente esas palabras, no puedo hacer algo, vas a vivir mejor. Siempre y cuando venga ese deseo a tu mente y tú le digas, sí puedo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vas a refrescar tu vida, vas a refrescar tu momento. No importa la circunstancia por la que estés pasando, esta promesa funciona en todo el espectro de circunstancias vitales. Desde la humildad, desde la pobreza, hasta la abundancia. En todo el espectro de nuestras vidas tenemos la voluntad de Dios obrando en nosotros y haciendo posible todo. Así que ese es el primer no digas que tenemos que evitar. No puedo, porque todo lo podemos en Cristo, en la voluntad de Dios que nos fortalece. Amén. El segundo no digas, que yo creo que también debemos quitar de nuestras vidas, es ese que muchas veces decimos porque inevitablemente esta compañera de la que voy a hablar ahora aparece con mucha frecuencia en las vidas de nosotros. Y ese segundo no digas justamente es estoy solo. ¿Por qué? Porque dice Mateo en el capítulo 28, en el versículo 20, que Jesucristo iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La soledad. La soledad ha sido motivo de muchas canciones, muchos poemas, porque es que es una circunstancia que ha sido recurrente en la vida de las personas. Ha inspirado a muchos poetas, escritores. 100 años de soledad, libro cumbre de Gabriel García Márquez, colombiano. Hay una canción también cantada por Pablo Milanés que hace referencia a la soledad, se llama justamente así. Hasta el mismo Jesucristo un tiempo se aisló solo, 40 días en el desierto solo. La soledad es una muy buena compañera de todos en determinados momentos de nuestras vidas y siempre se asocia a mucha depresión. Pero nosotros tenemos que aprender que aunque estemos o parezcamos solos físicamente, nunca lo estamos. Por eso es que debemos evitar decir esto. Nunca estamos solos porque Dios está con nosotros. Sí, es pues posible que nos hemos encontrado en muchos momentos de nuestras vidas en circunstancias como esas, solos, en un ambiente nuevo, empezando a vivir sin el apoyo de las personas que quisieras que estuvieran a tu lado. Por supuesto, la soledad, como bien digo, siempre se asocia a depresión, se asocia a angustia, se asocia a desfallecimiento. Pero nosotros tenemos que comprender eso, que aunque físicamente estamos solos, no lo estamos. Porque desde el primer momento en que creemos en Jesucristo, estamos abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo y recibiendo a ese que sí va a actuar como consolador en cualquier momento de nuestras vidas. Desde que nos estamos abriendo a Jesucristo, esa promesa que le dijo Mateo antes de partir,
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se empieza a cumplir y se cumple. Porque Jesús está teniendo con pleno seguimiento de nuestras vidas desde el trono de la gloria donde se encuentra. Y siempre han existido muchas formas y muchos mensajes que han estado básicamente yendo en esta dirección, mostrándonos siempre y alentándonos que cuando estamos solos físicamente no tiene por qué preocuparnos, porque Cristo siempre está con nosotros. Y si encendemos eso, inmediatamente el switch de la tristeza cambia, el switch de la angustia cambia, el switch de la desesperación cambia. Y usted puede empezar a sentirse alegre, contento, con energía en medio de la esperanza, porque empieza a asumir y a entender y a creer y a vivir que Cristo está con usted. Amén. Y si Cristo está con usted, siempre no hay motivo para qué preocuparse. Y es así que podemos encontrar a muchas personas, a muchos hermanos que pasando por soledades bien frías, mantienen su estado de calentura global espiritual, porque han entendido, porque han comprendido que Cristo nunca los abandona, que Cristo nunca los deja solos. Amén. Y ahí está entonces el secreto, aunque parezca que no es muy simple, el secreto de la felicidad en esos momentos de desesperación, angustia, asociados con estar solos físicamente. Y es que Cristo entendemos, creemos y ponemos en práctica nuestra fe de que Cristo está al tanto ante nuestros problemas, que Cristo nos está acompañando, como hacía referencia a aquel poema de las huellas en la playa. Y por supuesto, también el Espíritu Santo morando en tu corazón, en tu templo que es tu corazón, también actúa como consolador para decirte, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué desesperarte, yo estoy aquí contigo, tú no estás solo. Así que, independientemente de cualquiera que sea tu situación en este momento o cualquiera que pueda ser en el futuro, nunca olvides que nunca estás solo. Nunca olvides que no necesitas decir que estás solo. Ese no digas tiene que quedar claro en tu mente. No estás solo nunca. Cristo tiene el control absoluto de nuestras vidas. El Espíritu Santo, si realmente dejamos que nuestro corazón se mantenga abierto, está ahí, está viviendo allí y nos está consolando y nos está dando la energía, el combustible que hace falta para mantener encendido nuestra fuerza espiritual. Así que nunca te olvides de eso. No estás solo. Jesucristo, nuestro Dios, el Espíritu Santo, estarán con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para referirme entonces a otra de las cosas que debemos evitar decir, yo les invito a que nos movamos a Deuteronomio 31:8 para hacer referencia. Y dice la palabra en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desampararé, no temas ni te intimides. Una tremenda promesa. Y Jehová estará contigo, no te intimides, porque Él no te va a desamparar. Por tanto, yo quiero que esta tarde, como tercer no digas, aprendas a evitar decir, no siento su presencia. Esta oración, esta frase, bien pudiera venir en los momentos en los que nos sentimos solos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que las cosas no nos salen bien. Estamos en ese momento en que estamos viviendo en el no de la voluntad de Dios. Y la depresión puede venir. Y como parte de la depresión puede ser pensar
que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte en este momento de nuestras vidas. Y el no siento su presencia puede entonces servir como un lazo de retroalimentación negativa que justamente sea muy negativo y nos impida seguir viendo y seguir avanzando hacia el propósito de Dios. Y esto tenemos que evitarlo, sobre todo porque va a ser siempre un arma que va a usar el maligno para desalentarnos. Independientemente de las circunstancias, el Señor va a estar en el frente de batalla de nuestras batallas y va a ser Él el que lidere esa lucha. Va a ser Él el que lidere la lucha en el que estemos y estamos viviendo. Cuando pensamos que la presencia de Dios no está en nosotros, estamos justamente negando la misma, lo que leíamos en Mateo 28, esa ley que empezó a ocurrir desde el momento en que Él ascendió. Y por supuesto estamos negando el hecho de que Jesús, el Señor, tiene control absoluto de la vida de sus hijos. Y eso es lo que Satanás quiere que pasen en nuestras vidas, porque es sería uno de los primeros puntos de falta de la comunión con el Señor se empieza a perder, y por eso podemos sentir que no sentimos su presencia. Y es el hecho de pensar que Él es el que se ha alejado y nos ha dejado aquí en este valle de lágrimas, sufriendo en este momento de nuestras vidas. Pero ahí, ese versículo de Deuteronomio 31:8 tiene que tomar fuerza en nuestra mente y recordarlo, que Jehová va delante de ti, Jehová va en el frente, Jehová no está a la retaguardia, ni siquiera está a tu lado, va en el frente. Como dice la canción Alaba a Dios, va abriendo caminos, va siendo el general que hablábamos en otra ocasión acá, el general que abre los caminos y que justamente facilita que nosotros podamos ir avanzando en la batalla con menos riesgos. Y dice la palabra, Él estará contigo, no te desamparará ni te dejará, ni te intimides. Porque el maligno también se alimenta mucho de los sentimientos de miedo y de temor que tenemos, que generamos en medio de nuestras angustias. El temor es un verdadero enemigo al que tenemos que siempre intentar derrotar. No hay por qué tener temor, lo decíamos al principio, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, teniendo como referencia que Dios está y va adelante, y que Dios está al tanto de cada uno de nuestros problemas y está enfrentando primero cada uno de esos problemas, no tenemos por qué intimidarnos. No tenemos por qué pensar que estamos solos. No podemos pensar que hemos perdido su presencia, porque no ocurre nunca. Y cuando ocurre, es porque nosotros lo permitimos, no porque Él se aparta. Y ahí lo recuerdo siempre la parábola del hijo pródigo, que es justamente lo que pasa. Dios no se aparta de nadie. Nosotros somos los que a veces en los ataques que nos dan de ira, los ataques de completa frustración, decidimos apartarnos como hizo el hijo de aquel hombre. El hombre no lo votó, el hombre no lo desechó, el hombre le permitió que se fuera. Pero la decisión fue del hijo. Nosotros, si no actuamos con mesura y no actuamos siempre recordando las palabras, cuando vengan los momentos difíciles podemos correr el riesgo de separarnos y de completamente frustrarnos en la palabra y decir hasta aquí llegué. Y separarnos. Y Él, lamentablemente, como yo siempre digo,
la parte negativa de esto no es para Dios. Dios sufre, pero el que más sufre va a ser el que se separa del tronco, el que se separa de la savia. Por eso dice la palabra que separados de mí, les decía Jesús a sus discípulos, nada podéis hacer. Así que nosotros, como buenos frutos, como buenas partes de esta comunidad, la iglesia del Señor, estamos pegados a Él, y estando pegados a Él, siempre su presencia va a ser notoria, va a ser clara, va a ser significativa en nuestras vidas. Sin embargo, si nos separamos, ahí realmente nos vamos a sentir desolados, y quizás esa frase pueda tener sentido. Pero te sugiero que ni siquiera en esas circunstancias lo digas. Si en algún momento de la vida te separas un poco y no sientes la presencia de Dios, la solución está en regresar y acercarte al tronco, como hizo aquel hijo pródigo. Y eso resuelve todos los problemas. Ahora, muy bien, hay veces que estamos ya completamente agotados espiritualmente por lo que estamos pasando. Y hay una frase que se nos viene a la cabeza como una verdad absoluta. Ya no aguanto más. A veces sentimos que ya estamos ya muy sobrecargados. Sentimos que ya no tenemos fuerzas. Sentimos que ya no tenemos de dónde sacar energía para seguir adelante. Y nuestra mente se satura con repeticiones de esa frase. Ya no aguanto más. Y esto es otra de las cosas que quisiera recomendarles en esta tarde que debemos evitar. ¿Por qué? Porque Él jamás nos va a poner una carga que nosotros no seamos capaces de soportar. Y yo le invito a que usted vaya junto conmigo a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra en esta porción: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podéis soportar. Aquí hay varias cosas interesantes. Primero, es la demostración absoluta de lo que siempre decimos. Las tentaciones son humanas, tienen que ver con nuestras debilidades, con nuestros sentimientos, con nuestra experiencia. Si ustedes recuerdan la tentación de Jesús, Dios, las tentaciones se las impuso el maligno, porque Jesús era perfecto, no pueden venir de él. Y ninguna de las cosas que el maligno le propuso le interesaban a Jesús, porque él estaba claro de dónde venía el verdadero fruto de la felicidad. Pero nosotros, simples mortales, pecadores, tenemos que entender justamente eso, que a veces nos metemos nosotros mismos en camisas de 12 varas y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que tomamos las decisiones de forma incorrecta, porque las tentaciones son humanas. Ahora bien, tenemos que estar claros de que nosotros tenemos que asumir la carga que nos toca por medio de las decisiones que tomamos. O en los momentos más complicados, entender que es parte del proceso en el que vivimos, en el que podemos vivir como cualquier persona. Pero lo que no podemos olvidarnos nunca es lo que dice en la parte B del versículo, en la parte intermedia del versículo 13. Primero, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es como cuando usted se manda a hacer un traje a su medida con un sastre. Así va a ser también. Dios no va a permitir que usted sea tentado, que usted pase por un momento de debilidad más tiempo del que usted pueda resistir.
Por eso no tiene sentido para el cristiano decir, al menos muchas veces, no aguanto más. Porque Dios sabe cuál es su límite. Lo dice aquí la palabra de forma clara. Él sabe hasta cuándo nosotros podemos resistir. Y Él sabe cuando tú estás ya cerca de no aguantar más. Yo creo que la historia de Job nos ilustra cómo opera este proceso. Y cuando tengamos duda, vayamos a ese libro y veamos hasta dónde se puede llegar, hasta dónde es posible incluso llegar en la desesperación. Porque Job es el ejemplo, a nada. A nada. Pero como decía Pablo al principio, yo he aprendido en la nada a vivir. Job también lo vivió. Y en los momentos difíciles que estaba ya que no podía más, la mujer le dijo, ya lo que tienes que hacer es básicamente maldecir a Dios y morirte, ¿no? Pero no ocurrió porque Job no podía, no tenía, era un hombre justo y sabía que la culpa no era de Dios y que Dios no lo había abandonado y que si Dios estaba permitiendo que eso pasara en su vida, era por un propósito. Por tanto, se mantuvo fuerte aguantando lo que muchas veces puede ser difícil aguantar para algunos. Aguantar desolación, problemas económicos severos, problemas sociales severos, problemas de salud severos, pero al final la Biblia nos muestra lo que hemos estado hablando, de que si Dios tiene todo el control, al final todo obra y sale para bien. Porque dice la palabra que Dios es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y lo más interesante es que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que Dios, junto con la tentación que viene de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestros deseos oscuros, cuando estamos en medio de esas problemáticas, si estamos y escuchamos atentamente a su palabra, a su voz, ahí en las oraciones que tengamos con Él, en la comunicación con Él, va a estar implícita la salida de los momentos difíciles por los que estemos transitando. Porque dice aquí la palabra que justamente con la tentación nos dará la solución para que podamos soportar. Es como básicamente que tú vayas a una prueba y el ejercicio de la prueba que estés haciendo sea muy difícil, pero Dios te dé en algún momento la solución de ese ejercicio para que puedas implementarla y sobrellevar esa prueba. Pasa justamente de esa forma. Por tanto, no tiene sentido, aunque parezca que muchas veces sí lo tenga, no tiene sentido decir que no aguantamos más. No tiene sentido pensar que la carga que estamos llevando es mucho más de lo que realmente nuestro cuerpo espiritual puede llevar. No importa que el tiempo haya sido mucho tiempo, pero recuerda que no tiene sentido decir que no aguantas más, porque la Biblia dice que Dios no te da nada, no pone ninguna carga que no seamos capaces de llevar, y además, junto con ella, da la solución para que podamos resistir. ¿Se da cuenta usted entonces de algo tan importante como que muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos pasando por problemas, la capacidad de resistir se vuelve entonces el factor que decide el éxito en medio de esa circunstancia? Hay que saber perseverar, hay que saber tener paciencia, porque para resistir hay que tener mucha paciencia. Y a veces las pruebas pueden ser cortas, pero hay veces que son muy largas. Y la única forma de sobrellevarlas hasta llegar hasta el momento en donde nos declararemos vencedores es teniendo justamente mucha confianza absoluta de estas 4 cosas que hemos hablado hoy. Primero, de que
todo lo podemos en la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo. Por tanto, no hay que temer, porque contamos con la fuerza y contamos con la necesidad, con la persona y con el mejor aliado que podemos tener. Segundo, porque nunca estamos solos. Aunque parezca que estamos solos, no lo estamos. Dios siempre está con nosotros todos los días, está velando, está intentando demostrarnos que sí podemos. Así que nunca olvides que el Consolador que Él mandó está allí para consolarte, justamente para que no te sintieras solo, y además Él está teniendo el control absoluto de tu vida todos los días. Que Él va justamente no a nuestro lado, sino en el frente de nuestras batallas, abriéndonos caminos, demostrándonos que no tenemos por qué intimidarnos, que Él está cuidando como un buen general de sus soldados. Y por supuesto, que Él nunca nos va a poner una carga que no podamos soportar. Él siempre es justo hasta en eso. Así que yo creo que si algo importante tiene que tener esta pequeña reflexión de domingo en la tarde, es justamente esa. Es el tener la certeza absoluta de que nosotros, en el gran amor del Señor Jesucristo, tenemos que ser personas que aprendamos a sobrellevar cada una de nuestros momentos más delicados con fortaleza, y que evitemos hablar y decir aquellas cosas que puedan deteriorarnos espiritualmente, como estas cosas. Porque el diablo quiere que tú te sientas solo, quiere que tú sientas que eres de él y que no tienes poder, quiere que tú te sientas, aun cuando eres cristiano, completamente sobrecargado. Quiere que tú no sientas y no vivas la felicidad de interactuar y de vivir el día a día con el Señor, y que no sientas ese goce que viene, como dice la palabra, como ríos de agua viva. Y estas 4 frasecitas, no puedo, estoy solo, no siento su presencia, ya no aguanto más, son, si quisiéramos recordar la saga de la Guerra de las Galaxias, son el camino al lado oscuro. Son parte de ese camino al lado oscuro, al lado donde no hay luz, al lado donde la fe se diluye. Y eso tenemos que evitarlo. Estas 4 frasecitas son diluentes de la fe. Como si le echara usted más agua a su sopa, o como dicen los ecuatorianos o los bolivianos, al sancocho, o los colombianos. Echa más agua al sancocho, se diluye la esencia. Estas 4 frases son como el agua, que diluyen la fe y te hacen sentir más mal. Así que tengamos eso presente, que tengamos la certeza absoluta de que Dios siempre está con nosotros, y que con esa tranquilidad podamos sobrellevar la vida y la nueva semana que se nos avecina. Así que yo les invito entonces a, en esta hora, ponernos de pie para orar antes de terminar, y después a los hermanos los invito a compartir por medio de las ofrendas no obligatorias para la exposición de la obra de Dios en la tierra. Oremos. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es medicina para nuestra alma, como dice la canción, que podamos encontrar siempre fuerza para salir adelante y para poder comprender todo lo bueno que viene de ti. Gracias por todo, Señor. Quédate con nosotros en esta tarde, en el resto de las actividades que tenemos programadas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues le invito entonces, hermanos, a poder compartir las ofrendas en este tiempo, no obligatorias.
nuestra hermana Nancy nos acompaña con un canto. Un lindo canto que nos invita a que dejemos que el gozo del Señor nos moje, nos inunde, como dice, como la lluvia. La lluvia cuando nos toca, no tenemos un paraguas, nos deja mojados, inundados de la cabeza hasta los pies. Este canto dice que llueva el gozo del Señor en nuestros corazones, que la presencia del Señor nos llene a todos por completo. Cantemos juntos. Espíritu Santo, en cuerpo y alma me entrego. Hoy anhelo tu fuego, lléname de tu paz, que llueva el gozo de tu presencia, que el mundo sepa lo que das. Que llueva el gozo de tu presencia, en otras lenguas quiero hablar. Unidos en este lugar, por siempre tú reinarás, transforma mi vida, encaminarás rumbo a la eternidad. Espíritu Santo, en cuerpo y alma me entrego. Hoy anhelo tu fuego, lléname de tu paz, que llueva el gozo de tu presencia, que el mundo sepa lo que das. Que llueva el gozo de tu presencia, en otras lenguas quiero hablar. Unidos en este lugar, por siempre tú reinarás, transforma mi vida, encaminarás rumbo a la eternidad. Unidos en este lugar, por siempre tú reinarás, transforma mi vida, encaminarás rumbo a la eternidad. Gloria a Dios. Que así como la lluvia nos moja la tierra, también el Espíritu del Señor llene nuestros corazones. Que llueva el gozo de tu presencia, que el mundo sepa lo que das. Que llueva el gozo de tu presencia, en otras lenguas quiero hablar. Unidos en este lugar, por siempre tú reinarás, transforma mi vida, encaminarás rumbo a la eternidad. Unidos en este lugar, por siempre tú reinarás, transforma mi vida, encaminarás rumbo a la eternidad. Gloria a Dios. Rumbo a la eternidad, que el Señor encamine nuestra vida y nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahora le damos un momento al hermano Julián que quiere hacer una petición, por favor. Puede venir acá. Buenas tardes, hermanos. Es una cosa muy particular lo que yo quiero pedirles, pero antes me gustaría hacer una oración porque a quien debemos dirigirnos es a Dios y Él es el que puede todo. Por favor, acompáñenme.
Padre amado, te agradezco, Señor, por permitir, Señor, que vaya aquí adelante, Señor, para poner en tu presencia, Señor, lo que yo quiero hablar hoy. Padre, tú, Señor, toca los corazones de cada uno de mis hermanos y también, Señor, tú toca, Señor, en todas las necesidades de aquella persona, Señor, quien está viviendo en este momento, Señor, esa dificultad, Señor, y ese dolor que está soportando, Padre. Padre, tú eres el que puede todo, antes que los médicos, antes que cualquier otra persona, Señor, y tú eres el mejor médico, el mejor sanador de lo imposible, Señor. En tus manos está puesto, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, mira, he estado hablando con una persona que es de mi tierra. Entonces, ella, su hija de 18 años, ha sido arrollada por un coche. Entonces, que le ha dejado los huesos rotos y la espalda también jodida y la cabeza, bueno, y está en recuperación. Y entonces la señora tuvo una operación de un apendicitis y al parecer que no le ha sanado bien, porque dice que tiene no sé cuántas capas, y Jesús conocerá eso, y no tiene recursos. O sea, es como la resignación de una madre que, para que se sane su hija, deja su tratamiento y esperando la muerte, ¿no? Entonces no tiene recursos lo suficiente. A lo cual yo quiero aportar personalmente con la mitad de ese tratamiento, pero si alguno de ustedes les toca el corazón y podemos ayudar, tanto que puede pasar en cualquiera de nosotros, esta unidad debería haber. El dinero yo puedo encontrar donde sea. Yo he estado pasando momentos difíciles, Jesús es testigo, he estado solo y sin dinero. Jesús también me hizo un favor y estoy muy agradecido por eso. Y así enseñamos a personas a hacer el bien a los demás. Me gustaría pedirle a la hermana Nancy, si alguno puede colaborar, lo den a ella, porque yo le voy a dar el teléfono de la señora para que puedan hablar, y sobre todo las oraciones por ella. Ella se llama Nancy Claros. Entonces puede haber un tiempo, 2 semanas, qué sé yo. En todo caso, ella me hará llegar en la próxima semana todo lo que le diga el médico, qué es lo que le van a diagnosticar o organizar todo eso. Muchísimas gracias, les agradezco de corazón. Gracias, gracias. Bien. Vamos a hacer lo posible por la voluntad. Sí, entonces nos podemos ir de forma individual con Nancy para eso. Bien, entonces ustedes tienen ahora un tiempo, ¿verdad? Tienen un tiempo ahora, ¿verdad? Sí. Por favor. Representación de los niños. Vamos a presentar en esta tarde una pequeña obra de teatro. Queremos celebrar a los papás, celebrar a nuestro papá, a nuestro más grande, más amoroso, más fiel papá. Y queremos también poder meditar en esto y agradecerle al Señor que podemos tenerles a nuestros padres y también celebrar con ustedes que son papás. El mejor regalo. Dicen que los regalos no hablan, pero hoy te vamos a contar una historia. Sentado en un granero que ganaba mazorcas, un campesino, y hasta allí llegó su pequeña hija y le dijo: Papá, ¿te ayudo? ¿Terminó de hacer todas sus tareas de la escuela?
y hice 3 viajes de bus. Entonces siempre sí que ayudan a aliviar. Papá, ¿me da permiso para que le hable? Sí, con hijita. Papá, Jacinta le regaló un lindo sombrero de piel a su papá. ¿Jacinta? Esa es la niña que nunca ayuda en casa. Sí, sí. Y María le regaló un lindo cinturón de cuero a su papá. Jacinta es la niña que nunca hace los deberes para la escuela. Ella es. Y también Juanita le regaló un cinturón y un par de zapatos de cuero muy fino a su papá. Juanita no fue la niña que repicharon robando. Ella es. ¿Qué es lo que te preocupa? Me preocupa que yo estaba cogiendo dinero para traerle un regalo, pero cuando estaba cruzando el puente colgante se me cayó la bolsita con el dinero y no tengo para darle un regalo. Aquel hombre le dio las manos, piel quemada por el sol, se levantó el sombrero y raspándose la cabeza, le dijo: Ay, hijita, ¿cómo te puedes preocupar por esas cosas? Yo te voy a decir una cosa. Todo eso regalo que tú me hablas de tus amigas, muchos de ellos terminan en la basura después con el tiempo. Muchos de ellos no sirven, no acompañan a las personas, no ayudan. Te voy a decir una cosa. Muchos de esos papás quisieran tener una hija como la que tú tienes, como la que tú eres, cariñosa, que le ayuda, responsable de la escuela, buena amiga, que le ayuda a su mamá. Todos esos papás les gustaría tener una hija así como tú. Y si yo soy padre, porque tú eres así, eres una hija. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado una hija así como tú. y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado un padre como tú. Y bueno, nosotros le damos gracias al Señor porque Él es nuestro mejor papá. Y yo tengo la dicha, como ustedes también, de poder tener 2 papás. Mi papá del cielo, mi papito que me ama en todo momento, en toda circunstancia. Y mi papi Jorgito que lo amo. Y en esta tarde queremos levantar una oración de gratitud al Señor por la vida de nuestros padres, por ustedes también, a esas personas que Dios colocó en nuestras vidas para que instruyan nuestro camino. Vamos a orar para que el Señor a ustedes les llene de fuerzas, de sabiduría y que su Espíritu Santo a ustedes les guíe en todo lo que hacen cada día. Porque los papás, dice la palabra del Señor, que son un regalo de Dios para nuestra vida. ¿Ah? Y en consecuencia en la palabra de Dios está establecido que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. De hecho, en Efesios 6, el versículo 2 y 3, la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Qué hermoso. Y nosotros debemos agradecer a Dios por el papá que tenemos, que nos ha tocado. Y en esta tarde queremos bendecir sus vidas a través de unas promesas que el Señor tiene en la palabra de Dios para ustedes. Y aquí nuestras preciosas jovencitas les van a leer. Amén. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14:26. Velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Primeros de Corintios 16:13. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 26:7. El Salmo 1
del versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que ustedes hagan prosperará. Gloria a Dios. Nos gustaría ver a los papitos que puedan pasar acá. Nuestros preciosos prepararon una tarjetita para regalarles en esta tarde. Y vamos a orar también por ustedes. Pasen, por favor. Los que son papás, los que han tenido la bendición de ser papás. Y vamos también a orar junto con los niños. Vamos a orar y darle gracias al Señor por las mamás, las esposas. Vamos todos a poder orar en esta tarde por nuestros papás que tenemos aquí en la iglesia. Gracias al Señor por mi esposo Ricardo. Gracias por Julián, por José. Gracias por Oki, por Jesús, por Raúl, por cada uno de nuestros papitos. Le damos gracias al Señor. Vamos a entregar la tarjetita que prepararon ellas. Feliz día, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor siga encaminando sus vidas. Gloria al Señor. Feliz día. Feliz día, papás de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Vamos a elevar nuestra oración al Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor por los papás que tenemos en este lugar y por los nuestros. Padre bueno, Padre fiel, Padre de misericordia, el mejor de los papás, venimos ante ti, Señor, delante de tu presencia, a entregarte estos hombres preciosos, Señor, que han tenido la bendición de tu parte de ser padres, Señor. Te entregamos sus vidas en esta hora, Señor, y como tu palabra proclama, Señor, que ellos sean bendecidos, sus caminos, Señor, sean guiados por tu Espíritu Santo, para que ellos puedan, Señor, guiar a sus hijos en la edad y en la etapa que ellos estén, Señor. Gracias por darles el amor, la sabiduría, la firmeza, la gracia, Señor, y las fuerzas nuevas cada día como el búfalo, Señor. Úngelos con tu aceite fresco, Señor. Hazlos fructíferos, Señor, y dales vigor en sus cuerpos, Señor. Gracias te damos porque los tenemos, que ellos siempre, Señor, sean fuertes, valientes, esforzados, Señor, se abracen a ti Jesús, que eres el mejor de los papás, el único en quien, Señor, podemos seguir el ejemplo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que es bienaventurado el hombre, Señor, que ha puesto en Jehová su confianza, en su Hacedor. Querido Padre, guárdales con paz sus corazones, sabiendo que ellos están haciendo tu voluntad, Señor, en sus vidas mismas, Señor, y en sus familias. Gracias, Señor, por estos hombres preciosos. Te los entregamos delante de tu presencia y te damos gracias por nuestros padres también en el lugar donde se encuentran hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Felicidades, papás. Felicidades, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle un tiempo a nuestra hermana Katy para que tenga un testimonio. Buenas tardes, hermano. Justo cortito. Uy, se escucha. No sé quién es. Bueno, yo quería contar un testimonio. La semana antes pasada yo estuve con un fuerte dolor en la espalda, que me costaba mucho caminar, que sobre todo subir, para sentarme, cuando me sentaba y me paraba, era un dolor aquí, pero se podría decir casi insoportable, para dormir, levantarme en la cama y todo eso. Los que no saben, yo trabajo haciendo aseo, y no es fácil tampoco. Pero un día, un jueves, iba con el dolor, me acuerdo que desperté ese día con mucho dolor, y
en Puyi, donde hay una escuela, están los viñedos, no sé si conocen dónde están los viñedos de Puyi, hay un sendero súper lindo que llega arriba a la iglesia, y tenía que ir a trabajar ese día y yo decía, Señor, ayúdame con este dolor porque tengo que ir a trabajar. Yo podría haber llamado y haber dicho, no voy a trabajar, así de simple. La persona con la que yo trabajo, una mujer muy amorosa, muy tierna conmigo, muy atenta, ella habría entendido perfectamente la situación. Dejé a mi hijo en la escuela y comencé a subir ese sendero, pero iba subiendo apenas, porque el dolor era, como les digo yo, insoportable, pero iba con gozo en mi corazón. Porque iba a trabajar donde esa señora, iba con gozo, con paz, porque decía, es mejor, es más lindo ir a trabajar con esta señora que tanto me quiere, que quedarme en la casa quejándome de mi dolor, ¿me entienden? Yo iba feliz, era una paz en mi corazón, un gozo. Iba escuchando alabanza. Antes de llegar, me paré en una banca, leí la palabra de Dios. Estaba hablando de la muerte, la resurrección, que Jesús es la muerte, yo soy la muerte, yo soy la resurrección, y estaba leyendo eso. Pero había una paz en mi interior, un gozo. Yo decía, gracias Señor, gracias, porque yo voy a este lugar donde tan bien me siento, donde esta señora que yo quiero tanto. No importa el dolor que vaya, es mejor el gozo que este dolor. Y cuando llego a la casa, estaba la puerta abierta, porque tiene un jardín, yo entro. No veo a la señora, veo al esposo que estaba hablando por teléfono y el esposo me dice que me espere. Yo ya me estaba cambiando los zapatos cuando noto algo extraño y me dice, tengo una mala noticia que darle. Mi esposo acaba de fallecer. Y yo me puse a patalear y a llorar como una niña chica porque yo decía, pero ¿cómo no puede ser si la dejé el jueves pasado bien? ¿Cómo es posible? Y me hacía en ese momento muchas preguntas y todo, pero bueno, después volví a casa, triste, bajé de nuevo el camino, llorando, que no la iba a ver más, y haciéndome preguntas. Yo le dije, Señor, mira, tú cruzaste a esta mujer en mi camino, ¿cuán poco le hablé de ti, Señor? ¿Cuán poco le hablé de ti? Hay veces que nosotros somos la única Biblia que la gente va a recibir. A veces nosotros somos la única palabra de Dios que la gente va a recibir. Y si Dios nos pone a alguien en nuestro camino, es por algo, no es casualidad. Hablamos del Señor, yo le hablé del Señor, le dije, no como yo quería, pero le hablé. Pero yo le dije, Señor, es poquito, le hablé de ti. Le dije que ella tenía que dejar su carga, porque no era fácil para ella, que estaba enferma, vivir con eso, sino que tenía que dejar su carga en las manos del Señor. La incentivé a que leyera la palabra, un libro de promesas que tenía, donde cada día le daba la esperanza para vivir de la palabra de Dios. Pero aún así yo sentía que era poco. Yo le pedía perdón, y cuando llegué a la casa y le pedía perdón al Señor de rodillas, y le decía, Señor, tú la cruzaste en mi camino, es que esta mujer será salva, va a ser salva. Y en ese momento se me vino un versículo a la mente, un versículo que no se usa siempre, un versículo que no ocupamos siempre. El versículo que puso paz en mi corazón, que dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, más insignificante o pequeñito, le aseguro que recibirán su recompensa o su premio. Y esta mujer siempre me decía, Katy, venga a tomarse un vaso de agua fresca.
deje lo que está haciendo y venga a tomar un vaso de agua fresca. Todos los días, cada vez que iba, me decía eso. Y ese versículo, el Señor me lo puso en la cabeza cuando yo le preguntaba, es que Señor, ¿qué va a pasar? Y el Señor me habló. Nosotros no entendemos cómo el Señor puede obrar. El Espíritu Santo obra de maneras que no lo entendemos. Nosotros creemos a veces que si no hacen la oración de salvación, están perdidas. Pero no es así. Yo no sé cómo el Señor tocó su corazón. Yo no sé de qué manera le habló a ella en su intimidad. La salvación es personal. Pero cuando el Señor me dijo, mira, ella va a recibir su recompensa porque tú eres una hija mía. Y cada vez ella te ofreció un vaso de agua fresca. Y cuando yo fui a la Biblia, porque yo no me lo sabía de memoria, y yo dije, el versículo, y leí, dije, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, le aseguro que recibirán su recompensa. Y yo dije, gracias, Señor. Y hay paz en mi corazón ahora, porque yo sé que ella sí será salva, es salva. Amén. Eso era, hermano, lo que le quería compartir. Muchas gracias, Katy, por ese testimonio que también nos demuestra, una vez más nos habla del rol que tenemos que tomar nosotros en la sociedad, pero sobre todas las cosas, como bien veía en su rostro, esa capacidad también de compenetrarnos y de dar amor donde quiera, como se nota como consecuencia de esa relación cercana que usted logró establecer con la empleadora. Y ojalá y oremos por el esposo que tenga paz, su familia que tenga paz y que encuentre paz en estos momentos de duelo. Y también porque la señora haya tenido un encuentro también personal con Jesús. Es lo que lleva, lo que garantiza la vida eterna. Amén. Bueno, si algún hermano quisiera participar de otra manera, solo recordar, o que fue a buscar a Fanny, solo recordar que el próximo fin de semana será el domingo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Bien, en este sitio están todos invitados. Les deseamos que tengan una buena semana y le voy a pedir a nuestro hermano Romero que tenga la oración de despedida del total. Por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por lo que hemos podido compartir en este día, tanto la palabra, testimonio, como la celebración de los padres. Gracias que dejamos delante de ti todo lo que se ha presentado para orar, para interceder. Ante toda necesidad buscamos de ti. Señor, toma cada uno de lo que se ha presentado, estas necesidades, Señor, esta señora enferma y su hija accidentada, pon tu mano de gracia, tu mano de poder. Y Señor, dejamos estas vidas en tus manos como nuestras vidas en tus manos, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por lo que has preparado para esta semana en cada uno. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.